Hoy les voy a hablar sobre los cambios políticos y sociales y económicos más importantes que se produjo en el mundo en el siglo XVIII y XIX. Recordemos que la Revolución Francesa fue un periodo violento en el que se derrotó el antiguo régimen para instaurarse un nuevo régimen, donde la burguesía se convirtió en la fuerza dominante de la época. ¿Cómo se originó este conflicto? Primero que todo se originó en Francia y la corriente o pensamiento vigente era en esa época la Ilustración. Esta corriente decía que el pensamiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada en los que participaban intelectuales, donde se hablaba de filosofía, política y literatura. Ellos decían que una sociedad culta que piensa por sí mismo era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios básicos que ellos planteaban eran la razón, la igualdad, la libertad, que estaban presentes en la mentalidad de esos franceses. Las ideas de Ilustración se expandieron por toda Europa y sus colonias. Estas ideas sirvieron de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias de América consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absoluta de Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. Francia tenía una economía precaria, los gastos militares, las malas cosechas, crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada. El descontento social y las ideas de Ilustración provocaron para que estallara la revolución. Recordemos cómo estaba constituida la sociedad francesa. Estaba constituida por tres sectores que eran llamados estados. El primer estado estaba constituido por la iglesia, que no pagaba impuestos y recibía de los campesinos el diezmo. El segundo estado era la nobleza, que tampoco pagaba impuestos y también recibía de los campesinos un tributo. El tercer estado estaba constituido por la burguesía, los artesanos, los pequeños comerciantes, campesinos, jornaleros, cor- los cortesanos, pero ellos no tenían poder ni decisión política. La burguesía necesitaba tener un poder y manejar el Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas para poder levantar el déficit de Francia. Podemos decir entonces que las principales consecuencias de este conflicto, de esta revolución, fueron: primero, se reconoció a la nación, no al rey, como la mayor fuente de autoridad en el Estado. Se desarrolló la república y la democracia. Se declararon los derechos del hombre y del ciudadano. Entre los principales derechos son considerados la libertad, la igualdad, la fraternidad. Se separó la iglesia del Estado, que fue durante muchos siglos, estuvo unido el Estado y la iglesia. También sirvió de ejemplo los movimientos para las revueltas de esclavos y los movimientos de independencia. Por otro lado, la revolución industrial, que se dio a partir del 1780 a 1840 en Inglaterra. Tenemos que tener en cuenta el término revolución es un cambio radical que afecta todas las estructuras de un país, por ende también del mundo. Esta revolución no fue un enfrentamiento, sino un cambio fundamental en la economía, que va a ser el paso de una economía basada en lo agrario a una economía basada en la industria
impulsada por el capitalismo. Inglaterra tenía en su gobierno un sistema parlamentario dominado por la burguesía y era una potencia marítima junto con su gran enemiga Francia. Era un país en crecimiento, había aumentado el desarrollo de la ciencia y la medicina, avanzaba a gran escala. Esto permitía que los campesinos que vivían en pequeñas ciudades podían estar vacunados y por eso había bajado la tasa de mortalidad y había un crecimiento importante en la población. ¿Por qué se dice que hay un cambio de lo agrario a la industria? Porque aparece un gran protagonista de la revolución, que es el algodón. El algodón es la materia prima que va a impulsar la revolución. En los años 1700, la India fue el mayor exportador de algodón. Entonces los ingleses bloquearon la entrada de algodón de la India. Para ellos desarrollaron la industria del algodón, siendo este el protagonista de esta revolución. También se va a pasar de campos abiertos a los campos cerrados, donde se cerraba el comercio. Empezaban a trabajar de forma localizada. A partir del año 1760 se va a innovar técnicas de mejoramiento de la tierra con nuevos productos químicos y la ganadería también se fortalecería. En Inglaterra estaba fortalecida el comercio interior y el exterior. Los campos generaban pequeñas e innovadoras industrias. Para que haya industria se debe también tener máquinas. Entonces aparece un segundo protagonista de la revolución que es la máquina a vapor, que generó energía a través del vapor. Esto a la vez generó otras máquinas, como la máquina de hilar, para poder crear una verdadera industria con el algodón. Así Inglaterra empezó a generar un mercado fuerte y luego empezaría a exportar sus productos a las colonias que tenía en el mundo y en América. Se da un cambio de lo artesanal a la industria, es decir, un cambio radical, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, generando sobre todo una fuerte expansión del capitalismo, generando una segunda industria de 1780 a 1840, que es la industria del transporte, que ésta sirvió para expandir el mercado inglés por todo el mundo y había situaciones del mercado y las industrias decían todo lo que producíamos, nadie lo compraba. Se producía más de lo que se compraba. Por lo tanto, los industriales decían, ¿qué haríamos en este caso? Y se crea el ferrocarril. Ese ferrocarril a vapor porque los ingleses se dijeron que éste podía transportar sus productos y se reactivaría el comercio interior y exterior, pues se crea entonces el barco a vapor. La actividad del comercio exterior se empieza a cuantificar. Hay otro cambio, el tiempo, porque los obreros se tenían que adaptar al ritmo de las máquinas. El transporte generó empleo. Se consolida el desarrollo de otros países como es Estados Unidos, Alemania y por supuesto Inglaterra, que estaba a la par. Se expande el capital, se empieza y se expande las empresas, se crean empresas, los burgueses empezaron a crear industrias y se consolidó la burguesía mediante el prestigio, pero el prestigio venía a través del dinero. Los capitalistas en los obreros se empieza a ver como un consumidor el obrero. Lo que ganaba lo gastaba. Por lo tanto, a los obreros solo se les pagaba el mínimo para que tengan la necesidad de estar trabajando. En los años 1876 a 1896 hay otra crisis por la explotación y aparecen
los sindicatos para poder defender los derechos de los trabajadores. Con estas revoluciones podemos ver cómo se transformó el mundo a través de los siglos XVIII y XIX. Chicos, espero que les haya quedado claro los, las, los, la situación que vivió Europa en los siglos XVIII-XIX con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.